Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios y un servidor, Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible este su programa, les da la más cordial de las bienvenidas. Estamos listos para platicar. Vamos a platicar en unos instantes con Fernando Meléndez. Él es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que realmente es el único sindicato patronal de todo nuestro país. A ver si está ya al aire Fernando. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Hay un error. No soy el presidente nacional, Soy presidente expresidente de un centro empresarial. Perdón, es que yo tenía aquí marcado 1000 disculpas, te pido 1000 disculpas. Tú eres entonces expresidente de ¿cuál centro empresarial? De Chilpancingo Guerrero. De Chilpancingo Guerrero. Sí. Oye, platiquemos un poco, ya que eres de Chilpancingo Guerrero, ¿cómo estás viendo todo esto de las... Son dos temas que quiero platicar entonces contigo rápidamente. El primero es el de las marchas que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México por parte de la CENTE. ¿Cómo ven ustedes este tema desde allá, desde Chilpancingo, que también lo han vivido? Claro que sí, mira, es un tema que realmente la sociedad es la que se está afectando pues en sus derechos, principalmente porque pues la sociedad no puede tener su vida cotidiana normal con un libre tránsito y con una libertad como pues nuestra Constitución lo dice. Aquí se afectan pues a terceros de una manera grave y trascendente porque pues el transcurso de la productividad se ve bloqueada en muchos sentidos. Entonces esta situación pues realmente va sobre un interés personal de la agrupación que es el CENTE y la culpa no la tenemos nosotros, la sociedad. La sociedad lo único que pedimos es un respeto donde no seamos afectados nosotros. El problema es directamente contra pues las instituciones que ellos piden que se cambien y que se hagan algunas modificaciones en conforme a sus inconformidades. Así es. Y así estamos viviéndolo, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Que nos han bloqueado realmente gran parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México y nos sentimos en mucho los habitantes desvalidos, ¿verdad? Porque estamos simplemente sintiéndonos solos. Es una sensación de vacío que evidentemente se tiene que cubrir a la de ya, pues para volver a retomar el Estado de Derecho aquí, por lo menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Yo creo que todo tiene un límite, ¿no? ¿No crees que todo tiene un límite para hablar en democracia? Aquí yo, de una sugerencia personal, también el día de hoy estuvo bloqueada la autopista del Sol. Sí. Y también esto afecta muchísimo. Aquí, la verdad, las instituciones gubernamentales ya tienen que hacer una alianza con la sociedad donde se tome en cuenta a la sociedad y de una manera donde la sociedad ya exija, pues si tenga una participación ciudadana más fuerte, porque pues esto de que se están afectando pues el derecho, pues esto es porque nosotros mismos también a veces lo hemos estado permitiendo y esto es una consecuencia de que esta situación pues la hemos permitido, somos corresponsables hasta cierto punto, pero lo importante es que la autoridad haga una alianza con la sociedad y ahí va a encontrar su fuerza, porque ahorita desgraciadamente los maestros son un gremio pues muy elevado y este gremio muy elevado pues no puede hacer pedazos a todo el país. Así es. Eso es en lo que yo creo que ya todos coincidimos. Aparentemente el problema es que las autoridades o algunas autoridades locales todavía quieren resolver las cosas por la vía pacífica cuando no se nota que los señores de la CENTE lo quieran hacer de esa manera. Fernando Meléndez, muchas gracias por haber platicado con nosotros aquí en Monitor de Negocios. Gracias a ti, hasta pronto. Gracias, muy buenas noches. Y nos vamos directamente con, ¿ya tienen a Joaquín? ¿Ya está? Ya está con Joaquín Ortiz de Chavarría, él es nuestro comentarista de todos los miércoles, evidentemente con este mismo problema que hay en toda la zona metropolitana, no pudo llegar aquí a nuestro canal, pero vía telefónica está con nosotros Joaquín Ortiz de Chavarría, director general de Grupo Consultoría Estratégica. Joaquín, buenas noches. Hola
Efraín, ¿qué tal? Buenas noches al auditorio. ¿Cómo ves el tema en situaciones? Tú te especializas en los temas de análisis de crisis y de búsqueda de todo, tecnologías, estrategias para resolver crisis. ¿Cómo ves lo que está pasando en la zona metropolitana, caramba? Pues fíjate, Efraín, que independientemente de la legitimidad o no de las peticiones del magisterio, sean maestros disidentes o sean maestros, vamos a decir, que puedan tener razón o no en lo que están pidiendo, pero realmente la imagen que está dando México, la percepción que se está dando de las reformas que plantea el presidente Enrique Peña Nieto a nivel internacional, pues lo único que nos reflejan es un país claramente que no puede dirimir los propios procesos de negociación sin que haya un caos en términos, en este caso, en la capital de la República Mexicana, donde naturalmente se tendrían o se están manifestando estas fuerzas que están inconformes con la reforma educativa, y pues nos plantean una antesala muy, vamos a decir, complicada en torno a lo que va a ser la reforma energética y las otras reformas que está planteando el presidente Peña. Si nosotros analizáramos en el fondo cuál es la base del conflicto que plantean los maestros, pues realmente nos vamos a dar cuenta que el fondo político, el fondo social, pues no tiene un fundamento que no haya sido contemplado en la propia reforma educativa. Si en una negociación hay un diálogo, pues el diálogo puede llegar a un acuerdo y a través del acuerdo puede llegar al manejo público y al manejo que resuelva un problema. Pero si esa negociación, ese diálogo, lo único que generan es este tipo de situaciones donde millones de mexicanos, millones de habitantes nos vemos afectados, como todos nosotros, pues nos damos cuenta que tal vez los maestros de Oaxaca no están buscando la solución a un conflicto derivado de la reforma educativa, están buscando más confrontación, un confrontamiento mayor. Están queriendo llegar a Los Pinos a que los reciba el presidente de la República, lo cual es muy difícil, francamente. Ya parece que mañana los recibe el secretario de Gobernación. Entonces, en esta lógica, Efraín, auditorio, lo que nos damos cuenta es si realmente vale la pena que el presidente de la República o el secretario de Gobernación lo reciba y establezca una mesa de diálogo con personas que claramente han delinquido, con personas que claramente no están buscando una solución y que en el ejercicio de una manifestación pública, al llamar la atención y a generar un diálogo, vamos a decir, de sordos y de mudos, lo único que están generando pues es un movimiento social que a futuro pues también se va a oponer a la reforma energética y se opondrá a otro tipo de reformas que pues en el largo plazo por lo menos deberíamos darles el beneficio de la duda, que pueden ser positivas para todo el país, ¿no? Eso por un lado, y por el otro también la imagen que estamos dando a nivel internacional, que ciertamente debe de afectar en algunos casos por lo menos la toma de decisiones, ¿no?, para las inversiones extranjeras de largo plazo. Porque aquí hay un punto muy importante que acabas de tocar, es decir, al inversionista internacional, aquel que ve en la reforma energética o en los beneficios del tema del petróleo o la luz o las energías renovables, la posibilidad de tener en México un elemento importante en su cartera de inversiones, pues lo que va a encontrar es un país donde primero claramente seguimos padeciendo un tema de seguridad patrimonial muy importante. Dos, tenemos un tema, gracias a los profesores de Oaxaca, de seguridad social que no se manifiesta con claridad. Y tres, pues también un tema de seguridad jurídica. Entonces eso descalifica a México, o por lo menos lo coloca en una lista que no es prioritaria para aquellos inversionistas que quieran destinar sus recursos, su capital a un país en donde las reformas lo que generan es incertidumbre, cuando deberían generar justamente lo contrario, ¿no? Bueno, y a eso agrégale, por ejemplo, ya que estás hablando de reformas, ¿no? En el caso de la reforma, por ejemplo, fiscal o la reforma hacendaria, la incertidumbre que está creando en algunos sectores productivos, como el caso de la industria maquiladora de exportación, ¿no?, en el norte del país, también con algunas de las marcas en torno a impuestos, ¿no?
Entonces, Efraín, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre el posicionamiento de las reformas que pueden ser positivas para México y que lo colocan en la senda del crecimiento y la productividad, y por otro lado estas reacciones sociales que colocan al Estado mexicano y al gobierno de la Ciudad de México, así como las consecuencias de este tipo de situaciones, aunado al clima de inseguridad que se vive en muchas partes de la República Mexicana, pues nos colocan en una posición en donde el retrato, la imagen, la percepción que genera México no es de confianza, es una percepción, y resumiendo, es una percepción de riesgo. Ahora, vámonos a la parte de arriba, de los tomadores de decisión, por el lado, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Cuando el Congreso recibe una propuesta, una iniciativa de reforma, como las que se están dando tan trascendentales para nuestro país, yo creo que también deben de ser menos obsequiosos, tienen que ser mucho más duros en su análisis antes de tomar la decisión de que si el tiempo es lo que urge para poder autorizar esa reforma, o lo que urge es calificarla y cualificarla para que sea lo mejor posible para toda una nación y a largo plazo, ¿no? Porque aparentemente estamos autorizando las reformas simple y sencillamente según los tiempos que se requieren, digamos, en términos económicos o en términos del Ejecutivo. Pues mira, Fren, es claro que México necesitaba una reforma de telecomunicaciones, es claro que México necesita una reforma energética, es claro que necesitamos apertura en el sector energético. Pero bien analizadas, ¿no? Que se analicen bien en el Congreso, para eso está el Congreso, ¿no? Claro, es claro que necesitamos estos cambios, pero también es claro que el rol del Congreso y de las propias autoridades, en este caso educativas, pues debieron haber previsto o debieron haber manejado con mucha más mano izquierda una movilización que en el caso de la CENTE, un grupo disidente magisterial avecinado en Oaxaca, pues que es obvio que iban a manifestarse en contra. Pero en el fondo, lo que nos queda claro es que independientemente de las reformas que necesita México, también necesitamos acuerdos internos, necesitamos generar confianza. Eso. Y esa confianza va a traer el capital a México que necesitamos a Muy nivel bien. internacional, porque los mexicanos, por más que trabajemos y ahora por más que paguemos impuestos, pues no Muy nos bien. alcanza. Muy bien, Joaquín, pues te agradecemos mucho tu participación como cada 8 días. Y ya Efraín, nos y veremos, esperemos ojalá que el nos próximo veremos en miércoles las persona la marchas me próxima permitan semana. estar contigo en el auditorio, Te en el mando un estudio. fuerte abrazo. Y a ustedes, Gracias, amigos, un abrazo gracias a por todos. haber estado Hasta aquí en luego. Monitor de Negocios. Hasta la próxima. Muy buena noche.